Y en el siguiente problema me dicen que una farola proyecta una sombra de 5 metros. Si desde el punto donde se termina la sombra se ve lo más alto de la farola con un ángulo de 40 grados, ¿cuál es la altura de la farola? Entonces, pues tenemos la farola, pues por ejemplo aquí, simplemente ponemos un segmento vertical y tendremos el sol por aquí. ¿Vale? Y entonces, pues tenemos la sombra. Y tenemos la sombra, y esta sería pues la sombra, en la horizontal. Esa sombra nos dicen que mide 5 metros. Entonces, desde el punto donde termina la sombra, que es este, hasta lo más alto de la farola, pues esto lo vemos, lo más alto de la farola, con un ángulo de 40 grados. Y entonces nos piden que calculemos la altura de la farola. Vamos a llamarle X. Entonces aquí, aunque está prácticamente limpio el dibujo, pues vamos a dibujar simplemente esto con un triángulo rectángulo. Entonces ya sabes que esto es 40 grados y que esto es un esquema también, Como ves me ha salido diferente, pero no pasa nada, es el esquema. Entonces aquí tendrías 5 metros y esto X. Entonces, como siempre, veamos tanto el dato que nos dan, el lado, como la incógnita, que son con respecto del ángulo. Entonces, en primer lugar, el dato, como puedes ver, pues es el cateto que toca el ángulo, por lo tanto, el cateto contiguo. Y ahora la incógnita es el cateto que no toca al ángulo, por lo tanto el cateto opuesto. Entonces, una razón trigonométrica donde aparezca el cateto contiguo, cateto opuesto y cateto contiguo, pues ya sabes, es la tangente. Entonces escribimos la tangente del ángulo, 40 grados. Pues esto sería radias fracción, cateto opuesto, que es X, partido de el cateto contiguo, que es 5. Y entonces, bueno, tangente de 40 grados no es un ángulo notable, pues usamos la calculadora. Entonces lo hacemos, que esté la calculadora en grados, recuerda, y nos queda 0,84. Esto sería X partido de 5. Y entonces ahora, pues para despejar la X, el 5 que está dividiendo pasa a la otra parte multiplicando. 0,84 por 5 sería igual a X. Y esto si lo haces, te queda 4,2. Entonces esto es X, que es la altura de la farola. Obtenemos que la farola mide 4,2, y como el dato que nos daban estaba escrito en metros, pues metros.